Muy buenas noches y bienvenidos a una tertulia especial Emprendimiento de No Me Cuentes Cuentos. Hoy recibimos en el programa a nuestro invitado de hoy, José Navarro, consultor de innovación y creatividad y CEO de Tubity, que ya estuvo sentado ante los micros de Dinámica FM la temporada pasada. José, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Raquel. Gracias por una nueva invitación. Bueno, esta noche vamos a hablar de emprendimiento, en un programa dirigido a todas aquellas personas que están pensando en lanzarse al mundo del emprendimiento o que ya se encuentran en la primera fase. Para ello traemos un test. ¿Estás listo para emprender? Pero antes de empezar, vamos a sacar a la luz un artículo del periódico Economista que ha publicado en sus plataformas digitales que el 95% de los emprendedores no está preparado para desarrollar un negocio, principalmente porque no disponen de una mentalidad que les permita llegar a su negocio a otro nivel. Habiendo escuchado tantas ideas de negocio y tras haber ayudado con aceleradoras, ¿cuál crees que es el motivo del fracaso empresarial aquí en Canarias? Me pones una gran responsabilidad con la pregunta, pero bueno, te puedo dar mi opinión personal un poco del análisis, ¿no? que pueda tener y sobre la experiencia, ¿no? que tengo. O sea, por ahí hay diferentes publicaciones que sí que hacen un análisis más a fondo de cuáles pueden ser esos fallos, ¿no? que pueden tener las empresas en Canarias, pero bueno, o sea, para mí varios de los problemas que hay afloraron sobre todo con la parte del coronavirus, ¿no? Con la pandemia. Y ahí se demostró cuáles eran las empresas o cuál era el tejido empresarial que era capaz de innovar, de adaptarse, de trabajar en esos entornos de incertidumbre, que no eran todos. O sea, tuvimos ejemplos tanto en la parte negativa como positiva. También salió la capacidad, ¿no? económica o el ahorro de las empresas, el vivir al día a día, y el que hubieron muchas empresas que al quedarse 1 o 2 meses sin facturar, pues automáticamente tuvieron que cerrar las puertas, ¿no? Porque no tenían un ahorro, no tenían una fuerza económica, por así decirlo, que les permitiera pues poder aguantar todo ese tipo de circunstancias o de situaciones. Y eso también viene en parte por la estrategia inicial o esos planes al principio que puedan hacer de viabilidad, ¿no? Esas cuentas que podemos hacer al principio de ponernos en un escenario que puede ser muy optimista, pero que puede ser muy pesimista también. Y la parte de adaptarse o perder un poco la visión del cliente, ¿no? De entender cuáles son las necesidades que está teniendo nuestro cliente y ser capaces de modificar pues la oferta o adaptarnos a las necesidades concretas que pueden tener. Y por último, por añadir algo más, que he hablado un montón, la parte de la digitalización también, creo, ¿no? Hubieron ejemplos de digitalización donde con cosas muy básicas como un QR, un difundido a través del WhatsApp y todo este tipo de cosas fueron capaces de, si no mantener, por lo menos obtener las ventas necesarias, y hubieron otras empresas que esa digitalización no la hicieron o que se fueron a una digitalización con un cambio muy brusco, ¿no? Es decir, pasar de no tener nada a querer hacer a lo mejor una tienda o un comercio electrónico que el tiempo que tardaron para desarrollarlo y luego gestionarlo con los recursos, pues no les permitió generar los ingresos que ellos esperaban. De hecho, también hay bastantes aspectos a la hora de emprender que me gustaría integrar en este test de estar listo para emprender y que también me gustaría, José, que calificaras del 1 al 10, siendo el 1 menos importante y el 10 más importante, estos aspectos a tener en cuenta. Empezamos por emprender, ¿por deseo o por necesidad? ¿Qué importancia tiene? Hacemos un spoiler, todo 10, todo es importante a la hora de emprender o deberíamos de tenerla así. Pero emprender por deseo, que muchas veces queremos emprender por necesidad y cuando emprendemos por necesidad, al final no somos capaces de detectar correctamente esas oportunidades y nos agarramos a la primera oportunidad que creemos que hemos sido capaces de detectar. Entonces, por no poner todo 10, vamos a ponerle un 8 a este primer punto que me comenta. ¿Qué puntuación le pondrías a la necesidad de tener contactos y rodearnos de una comunidad con la que nos podamos sentir identificados? La parte de crear una red de contactos, networking y demás es muy necesaria también.
también vamos a ponerle una especie de 8. O sea, hay personas que emprenden y que no tenemos identificado en el ecosistema emprendedor, y tanto a ti como a mí seguramente te habrá pasado, ¿no? De ir a algún evento de networking o conocer a alguien que dices, oye, pero tú ¿dónde estabas metido? ¿No? Que tienes una empresa que está trabajando, que está facturando a nivel internacional y no te teníamos ubicado dentro del ecosistema emprendedor canario. Y después está claro que también pues esas redes de contacto facilitan, ¿no? Y abren muchas puertas. Sí, sí, totalmente. Y además también la importancia de rodearte de un equipo interno en el que le puedas delegar tareas. ¿Cómo podemos, digamos, seguro no hay nada, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer la mejor selección posible dentro de un proceso de selección? Bueno, eso es muy complicado. El fallo que solemos cometer muchas veces es que cuando empezamos a emprender un proyecto, tratamos de coger a la gente que tenemos cerca y que creemos más afines a nosotros y que creemos que son lo más parecido posible, ¿no? Entonces, creo que lo mejor es buscar el polo opuesto, ¿no? Si en vez de buscar la media naranja, pues juntamos la media naranja con el medio limón. O sea, todo lo que sea opuesto a nosotros va a ser bienvenido porque va a ser capaz de sumar eso que a nosotros nos falta. Y luego ser capaces de detectar ese perfil correcto, pues va a base de ensayo y error, ¿no? O si no, pues habrá que buscar ayuda en una persona que sea experta en selección de personal. Pero bueno, que buscar un equipo, buscar personas comprometidas con el proyecto, que crean en nuestra visión y todo ese tipo de cosas, está claro que es difícil, pero que por mucho que se equivoquen o por muchos desencantos que se lleven, no dejen de buscar ese medio limón o media naranja que nos complemente. Y por abrir un poquito de debate, ¿cómo ves tú el contratar a personas de tu entorno como familiares, parejas, amigos? Si los quieres, no los hagas. Bueno, a ver, puede funcionar, puede funcionar bien, pero en la mayoría de los casos funciona mal. Creo que hay más veces que eso ha salido mal a las veces que ha salido bien. Yo envidio cuando veo un negocio familiar que se complementa perfectamente o un negocio que surge en una pareja. Oye, genial, pero para mí es la excepción, no es lo normal. Entonces, si no puedes mezclar, no mezcles. Vamos a ir ahora por el tema financiero, a ver qué importancia le darías a la proyección sobre el gasto antes de iniciar el negocio o en el momento de iniciarlo. Bueno, al final un 10, ¿no? Si no somos capaces de controlar el dinero, que es el oxígeno al final, ¿no? Que tiene nuestro proyecto, nuestra empresa, pues mal vamos, porque al final, pues si nos quedamos sin ese oxígeno, vamos a morir en el intento. Sí que aquí me gustaría que romper, ¿no? Como ese mito de que para iniciar un proyecto emprendedor siempre hace falta una subvención o lo que hace falta es dinero. Al principio lo importante no es el dinero, al principio lo importante es comprobar que esa idea realmente es buena y que hay un grupo de personas que están dispuestas a pagar por ella. Y yo animaría a intentar crear proyectos empresariales sin necesidad de tener una subvención. Que luego la subvención llega, oye, genial, complementa lo que ya tengo y me da más fuerza económica para poder hacer más campañas de marketing o lo que sea. Pero hay que intentar crear un negocio que no dependa de la subvención, porque las subvenciones pueden llegar tarde, no llegar y un largo etcétera de circunstancias que nos pueden pasar. Y también a la hora de montar un negocio tenemos que tener en cuenta la competencia, ¿verdad? Sí, siempre, claro. Mira, a mí me pasa con los emprendedores que al principio, claro, o sea, cuando están generando ideas de negocio innovadoras, si yo creo una idea de negocio innovadora es porque nadie antes lo ha generado. Entonces le preguntas, oye, ¿cuál es tu competencia? No hay. Y si no hay competencia, aquí pasan dos cosas. Una, o que a nadie le interesa lo que tú estás haciendo, o que ya hubo alguien que lo hizo antes y comprobó que eso no funcionaba. Entonces, para mí, el competidor es aquella cosa terrestre o extraterrestre que sea capaz de resolver el mismo problema que resuelves tú. Es decir, aunque eso que yo identifico no hace exactamente lo mismo que hago yo, si resuelve el mismo problema, es mi competencia. Y yo voy a tener que resolver ese mismo problema
pues de una mejor manera, o con un producto de más calidad, o con un producto más barato, o lo que sea. Pero siempre hay que identificar cuál es esa competencia o de qué otra manera está resolviendo mi cliente el mismo problema. De hecho, esto nos lleva también al siguiente punto, que es la organización y la capacidad temporal para dirigir el negocio, ¿no? Porque muchas personas dicen, bueno, no me quiero hacer empresario porque voy a tener que estar 24/7, o está la otra parte que es delego y me olvido. Sí, o sea, bueno, va un poco unido con el punto que hablamos antes de formar ese equipo, ¿no? O sea, habrá personas que son muy buenas en esa labor organizativa y es lo que les gusta y es lo que se les da bien. O sea, el puesto, ¿no? Que está como de moda ahora, el de Project Manager, y habrá personas que donde se sientan cómodos en la parte comercial. Si a ti no te gusta la parte organizativa, pues trata de buscar un perfil que te complemente y que de alguna manera lo pueda resolver. Está claro que si al final montas un negocio donde no llevas una organización de tus cuentas, del cliente, del stock y todo este tipo de cosas, pues lo más seguro es que con el paso del tiempo ese negocio vaya a fracasar y vaya a ir mal, ¿no? Pero como todo en la vida. Y en cuanto a la capacidad de liderazgo, ¿el líder nace o se hace? Las dos, las dos, pero es como todo, el emprendedor nace o se hace, pues las dos también en ese sentido. Venimos de una cultura del jefe, ¿no? Esa persona autoritaria, tirana y demás, y nos vamos a que comprendemos que cada vez más lo que siguen las personas es una persona que ejerce un buen liderazgo, ¿no? Hay un montón de cursos, hay un montón de libros donde lo podemos trabajar. Muchas veces vienen cambiar nosotros cómo venimos programados de base también con la educación que hemos tenido, ¿no? Porque esto viene al final desde la educación que nos han dado desde chiquitito y tratar de ejercer de líderes, ¿no? Que es la única manera en la que nuestros trabajadores van a seguir esa visión o misión que nosotros queremos conseguir con nuestro negocio y van a seguirnos para que nuestro negocio vaya lo mejor posible. Y no solo a cambio de un salario o de un dinero, ¿no? Que yo creo que a nadie le gusta tener pues personas que estén trabajando y que quieran trabajar en modo 8-2, cumplo mis objetivos y listo, ¿no? Sino personas que sean cuidadosas, que empaticen con los valores de la empresa y que de alguna manera quieran dar su mejor versión. Al igual que el liderazgo dices que se puede entrenar también, que estoy totalmente de acuerdo, la capacidad de adaptabilidad y la toma de decisiones también. Yo soy partidario de que todo se puede entrenar o todo se puede aprender, ¿no? Y que da igual la edad que tengamos, que siempre tenemos que estar como con ese aprendizaje. Entonces sí, también se puede aprender. Llevamos 2 años y pico, donde al final hemos tenido todo el mundo que aprender esa parte de adaptabilidad. O sea, estamos en un entorno de incertidumbre total desde hace 2 años y pico, y por cómo va el mundo, pues ese entorno de incertidumbre no es que vaya a desaparecer. Creo que es la nueva realidad que estábamos esperando, va a ser esa, una realidad incierta, donde vamos a tener que ser capaces de moldearnos según las circunstancias que vayamos teniendo. Y para terminar, tenemos que prepararnos también mentalmente para asumir que no son beneficios, ¿no? Todo desde el principio, que vamos a estar unos años con pérdidas. Según tu experiencia y los proyectos que has visto nacer, ¿han sido así siempre? Sí y no. O sea, muchas veces cuando montamos negocios más tradicionales, por lo que yo entiendo, ¿vale? Que igual puede haber alguien que nos escuche y que diga, oye, José, ¿qué estás diciendo? Pero los negocios donde requieres un desembolso inicial muy grande, porque necesitas a lo mejor, yo qué sé, alquilar un local, reformarlo, tener un stock y todo ese tipo de cosas, pues vas a tardar mucho tiempo, ¿no? En poder recuperar esa inversión inicial que has realizado y te cargas, ¿no? De préstamos que tienes que pedir o todo este tipo de cosas. Con la parte de Internet y de todos estos negocios nuevos que han surgido y sobre todo ahora a partir de la pandemia que se han generado muchos negocios de manera online, pues esa inversión inicial es menor, por lo cual la manera en la que nosotros recuperamos ese dinero puede ser mucho más rápida. Lo importante para mí aquí es la persistencia. Es decir, si tú tienes un objetivo claro de qué es lo que quieres alcanzar con tu empresa, de cuál es esa visión que tú te has marcado, tienes que ser paciente para que esos objetivos se puedan cumplir.
hay quien cogerá y tardará un año porque se le da bien la situación y es capaz de recuperarlo todo, y hay personas que tardarán 5, que tardarán 10. Al final es una lucha continua, pero tenemos que ser persistentes con ese objetivo y esa visión que nosotros nos hayamos marcado con nuestro negocio. Y sobre todo no compararnos, ¿no? Sí, bueno, no compararnos, por supuesto. Eso es un fallo, pero bueno, viene de base en todo, y con las redes sociales y todo este tipo de cosas, queremos alcanzar lo que ha alcanzado otro, no sabiendo cuál es la realidad de esa otra persona, ¿no? Entonces, al final, tenemos que estar tranquilos con que estemos haciendo nosotros lo que mejor hacemos y creceremos a nuestro ritmo, ¿no? Cada uno. José, muchísimas gracias por haber estado en No Me Cuentes Cuentos y haber respondido este test de estar listo para emprender, habiendo solucionado, ¿no?, las dudas a los emprendedores que nos estén escuchando. Espero que sí, que se le haya solucionado. Te recomiendo un libro a ti y a las personas que nos estén escuchando que se llama La disciplina de emprender, de Bill Hewlett. Es un libro que habla de los 24 pasos que se deben llevar a cabo para lanzar una startup exitosa. Startup, base de empresa tecnológica, es un término que surgió hace X años y que está en boca de muchas personas. Entonces el MIT, que es la universidad pues, en temas de innovación más prestigiosa que hay, lleva como estos 24 pasos cuando lanzan un negocio nuevo, una startup. Entonces, un libro que vale la pena leer, lo pueden buscar también eso por los 24 pasos del MIT o la disciplina de emprender en internet, y pueden hacer un análisis de si esos 24 pasos los han ido dando a la hora de lanzar su proyecto. Y es una manera de poder hacer un análisis. Si vas a empezar, pues ya sabes el orden por el que tienes que empezar. Si ya has empezado, te vas a dar cuenta de cuáles son los pasos que te has saltado, y está bien volver hacia atrás para crear unas bases que sean mucho más sólidas, que es lo que va a asegurar que ese proyecto emprendedor o empresa sea mucho más exitosa y no caigan en la pregunta que hiciste al principio, ¿no? De por qué esas empresas canarias fracasan en el intento. José, si me lo permites, tú has dado un consejo, ¿no?, para esa parte teórica, y yo, para la gente que nos está escuchando, me gustaría dar el consejo a la parte práctica, que es contar con los servicios de José, de Tubity, y sus aceleradoras para mejorar también en esta parte práctica del emprendimiento. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa que me escriban y bueno, le pongo en contacto. Si no son cosas que organizamos nosotros, cosas que se organizan aquí en el ecosistema canario, que por suerte pues tenemos muchas empresas, organismos y asociaciones que están apostando, ¿no?, por apoyar a los nuevos emprendedores. José, muchísimas gracias. Gracias a ti y hasta la próxima.